Bueno, pues vamos a por la primera, al estreno de la ICC Experience. Vamos a por la neurociencia del coaching, que me he comprometido en hacer en 25 minutos y que, bueno, si no son 25 son 35, pero quiero daros unas ideas agrupadas de una manera que yo creo que ayuda mucho a conocerse a uno mismo, a quitarse hierro de aquellos momentos en los que uno no hace las cosas como le gustaría hacerlas, a también poder guiarte mucho mejor en tu labor como coach, y que también puedes hacer el auto-coaching contigo para que esos momentos en los que no rindes como quieres rendir, no haces como quieres hacer, pues consigas transformarlos en momentos de alto rendimiento. Así que, tanto para comprenderse como para ayudar al coachee a transformarse, para saber qué sucede en cada fase de coaching, para saber también cómo hacerte ese auto-coaching y cómo está funcionando en tu cerebro ese auto-coaching, para eso hacemos esta webinar, este seminario online. Voy primero a explicar cuáles son las dos formas en que, digamos, dos estrategias, ¿no?, que utiliza la mente para producir los resultados del comportamiento, y después veremos cómo esto se aplica dentro del proceso de coaching, al final, que veréis que es muy sencillo, pero que se necesita esta primera parte de explicar un poco cómo funciona el cerebro. La parte final es la que posiblemente encontréis lo más novedoso, porque en lo otro pues voy a repasar cosas que es posible que sepáis, pero también es posible que os venga bien un repasito. Así que vamos allá. En primer lugar, bueno, voy a conectarme un momentito para que me podáis decir que se escucha bien, se ven las diapositivas bien, se me ve bien a mí, todo correcto, ¿verdad? Vale, muy bien. Pues ya por si acaso, ¿no? No vaya a ser que me ponga yo aquí a hablar y que ni se me escuche. Gracias a todos. Bien, aquí tenéis una fotografía, un dibujo de un corte transversal del cerebro, ¿no? Eso sería como un hemisferio. Eso sería cortar el cerebro así y que estéis viendo uno de los dos hemisferios. Pues si nos ponemos así sería el hemisferio derecho, lógicamente. Y ahí veis las distintas partes. Nos vamos a centrar solamente en tres de ellas. Para entender esta cuestión, creo que es mejor simplificar y quedarnos con estas tres partes. Primero vamos a hablar del rastreador, el tálamo. Digamos que el rastreador es una función del cerebro, no es que el tálamo sea el rastreador, sino que el cerebro rastrea. Entonces está viendo, está escuchando, está oliendo, está saboreando, está palpando, y toda esa información, también la información de dentro de nuestro organismo, toda esa información va al tálamo. Bueno, en particular la información olfativa va directamente a la amígdala, pero en general va todo al tálamo. Es como una estación de repetición, donde llega toda la información del organismo y se distribuye. En particular, en nuestra experiencia, que vamos a hablar sobre todo de emociones y de reacciones y de instinto, después de llegar al tálamo, esa información que de repente se transforma en importante, en relevante, le llama Antonio Damasio estímulo emocionalmente competente, es decir, algo que llama la atención al rastreador, se lo lanza a la amígdala. La amígdala es el que recibe, pues imagínate que de repente salta una serpiente o una cuerda, pero de repente el tálamo ha visto que algo se ha movido y le envía toda la información a la amígdala, que es el emocionador. Sea cuerda o sea serpiente, vas a saltar hacia atrás, porque la amígdala, que es el emocionador, le asigna una emoción a esa información que recibe del rastreador, que es la función que se agrupa en torno al tálamo, no lo dije antes. La forma mejor de entenderlo es que la función del cerebro de rastrear, el rastreador, digamos que se produce en todo el cerebro, pero tiene como estación de repetición y como núcleo de toda esa función el tálamo. El rastreador le manda la información al emocionador, que es el sistema límbico, pero se reúne, digamos, en torno a la amígdala. Y no solamente el emocionador es el sistema límbico, sino que todo el cerebro participa en esa función, pero particularmente el sistema límbico tiene una importancia trascendental y la amígdala en concreto.
Entonces, para que podamos verlas en el cerebro y poder imaginar cómo es ese proceso, aquí las tenéis. El emocionador le asigna una emoción y le asigna una reacción inmediata, que puede ser saltar hacia atrás, por el miedo. ¡Pum! Así que hemos tenido una reacción inmediata porque la amígdala ha valorado la información del rastreador. Emocionarse es valorar y, por tanto, asignar una emoción. Esa es misión de la amígdala. Después del rastreador y el emocionador, tenemos también la función del razonador, que está en el lóbulo frontal. Le llaman también córtex prefrontal o lóbulo prefrontal, pero vamos a llamarle lóbulo frontal para simplificar. El lóbulo frontal tiene la misión de planificar, de organizar, de asociar ideas, todas esas funciones que asignamos a la razón, al raciocinio. Entonces vamos a poder y además analizar con más cuidado la información que viene del rastreador, mucho más cuidado que la amígdala, que se emociona rápido. El lóbulo frontal lo ve más analíticamente y puede identificar pues, que ha sido una cuerda o que es una serpiente y que tienes que correr, pero de verdad. Así que la información llega al razonador y el razonador puede además generar ideas, puede coger un palo para poder hacer alguna cosa que se le ocurra, es decir, no se deja llevar por la emoción, sino que se mantiene más sereno para poder generar ideas, analizar bien la información, planificar, organizar, todas las funciones que deliberar, reflexionar, todas las funciones que asignamos al pensador, al razonador. Muy bien, aquí tenemos las tres funciones del cerebro. Vamos entonces a ver cómo se aplican con un poquito más de detalle. Y para eso te propongo, en ICC Experience queremos que sea algo activo. Así que te propongo que imagines una situación de tensión emocional. ¿Qué sucedió? Puede ser, por ejemplo, como una coachee que me hablaba de su relación con su jefe, pues que cuando va a presentar un informe, pues le parece que el jefe siempre la critica, siempre le infravalora y claro, cuando entra, pues ya siente que esa emoción de, por una parte, el miedo, en otros momentos el enfado, la rabia, le está embargando, ¿no? Y así que en ese momento de tensión emocional, la mente no funciona tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede exactamente? Cuando tenemos ese estímulo de fuera, cuando tenemos ese estímulo, disculpad un momentito, cuando tenemos ese estímulo externo que nos parece que es una amenaza, como en este caso el jefe para esta persona es una amenaza, se nos enciende, por tanto, ese circuito que va del tálamo, que es el rastreador, la estación receptora, a la amígdala, que es el emocionador, el que le asigna una emoción, el que le asigna un valor, y se nos enciende el instinto de supervivencia, luchar o huir. Igual que lucha o huye cualquier otro mamífero. Igual que lucharíamos contra una amenaza como un animal, claro, con este no tendríamos mucho que hacer, pero si hay que luchar, habrá que luchar. O huir, más bien, de este animal, pues lo haríamos enfocándonos y con una orientación al esfuerzo físico. Luchar con toda tu fuerza, con todo tu vigor y huir con toda la rapidez, con toda la energía que te pueda dar el cuerpo. Por tanto, hay una amenaza y hay una reacción de lucha o de huida. En el caso del jefe, lucha en el sentido de querer defender tu posición con asertividad, o huida en el sentido de rendirte y decir sí señor a todo lo que diga, o incluso callarse, o incluso no presentar el informe, o incluso preferir no ponerte delante de él. Esa sería una reacción emocional. Como vemos, la emoción de lucha se corresponde con la estrategia de lucha se corresponde con la emoción del enfado, la estrategia de huir se relaciona con la emoción de la huida, del miedo. Estoy viendo que me están poniendo algunos mensajes. Ah, bien, muy bien.
Así que las emociones se encienden y se corresponden bastante bien con las estrategias. Luchar con enfado, huir con el miedo. Y se corresponden, digamos que en nuestra vida cotidiana vamos a tener esas emociones igual que las teníamos pues hace 40.000 años con los animales que se podían mover en nuestro entorno, con las situaciones de amenaza que se podían mover en nuestro entorno. Y todo porque, como decíamos, hay una recepción en el rastreador de ese estímulo que nos está amenazando. Recibes la información para luego pasársela a la amígdala y en ese momento la clave de todo es que entra en juego el neurotransmisor, que también es hormona, del cortisol. En el momento en el que la amígdala recibe un impacto suficientemente fuerte de un estímulo que le representa una amenaza, la amígdala segrega el cortisol. Y en ese momento de rapto emocional, lo que sucede es que se activan todas las alarmas. La energía es máxima. El corazón y la respiración se aceleran, los músculos se tensan, el sudor se segrega para mantener la temperatura. Es decir, se ponen en alerta, se ponen en marcha todos aquellos recursos físicos que como mamífero tenemos para poder escapar o luchar en esta situación. Esta es la clave para entender muchos de nuestros comportamientos. En el momento en el que estamos en una situación emocional difícil, como la que podéis haber imaginado, lo que sucede es que vamos a actuar de una forma mucho más forzada que lo que después reflexionamos. Y decimos, ¿cómo es posible que me haya enfrentado de esa manera? ¿Cómo es posible que le haya dicho eso? ¿Cómo es posible que no le haya dicho eso? ¿Cómo es posible que en ese momento me callara? ¿Por qué? Porque cuando lo reflexionamos no estamos en el mismo estado, no tenemos el cuerpo lleno de cortisol y no tenemos todos estos recursos, todos estos resortes accionados, como sí tenemos en el momento de la verdad, en el momento en el cual estamos delante de la amenaza y nuestra neurología se transforma, todo nuestro estado, todo nuestro cuerpo se transforma y somos otra persona realmente. Al final se cancelan procesos como la digestión y, particularmente, se cancela el proceso de generación de ideas que el cuerpo identifica con distracción. El ser humano, en este momento de nuestra evolución, seguimos teniendo, en un momento de peligro, en un momento de amenaza, seguimos teniendo la instrucción, nuestro cerebro tiene la instrucción de, en el momento que se despliega todo el cortisol, una de las cosas que hace es suprimir la actividad del lóbulo frontal. Y repito, esta es una de las cuestiones importantes que me gustaría explicar hoy. No nos sintamos culpables porque en el momento de la verdad no somos capaces de superar ese rapto emocional. Porque nuestro organismo está preparado, nuestro cerebro está preparado, nuestra fisiología está preparada, nuestra neurología está preparada para actuar de una manera determinada. En ese momento no lo vamos a poder cambiar o, como mucho, lo vamos a poder inhibir. Cuando lo vamos a poder cambiar es en el proceso de coaching, como veremos después. ¿Y cuál es el diálogo interno del cortisol? El cortisol, digamos que es esa sustancia que se convierte en protagonista en el momento en el que solo vemos la amenaza y en el que solamente estamos utilizando los recursos del sistema límbico, de la amígdala, de nuestras emociones. En ese momento vemos blanco o negro. No somos capaces de sacar ideas de detalle, análisis de detalle. O es amigo o es enemigo. El jefe o es amigo o es enemigo. No es una persona que está ahí, que a veces me ayuda, otras no. En ese momento me olvido de las veces que me ayuda y se convierte en enemigo directamente. Blanco o negro. Bueno o malo. O es bueno o es malo. Blanco o negro también, porque yo en ese momento no soy capaz de identificar una estrategia más definida, más de detalle, más elaborada. Únicamente soy capaz de elegir o luchar o huir. Porque la motivación que tengo encendida es la de la supervivencia
y el recurso que tengo es el que me dan las emociones. Cada emoción, imagínate que es como si fuera un programa informático. Tienes cargada la emoción del miedo, vas a actuar con unas determinadas disposiciones. Cada emoción tiene cargadas una serie de disposiciones y eso va a ser lo que exactamente vas a hacer. No tienes opción más que de inhibirlas. No puedes generar opciones alternativas. Cada emoción te va a designar qué es lo que vas a hacer. Y tener en cuenta esa motivación, que los que conocéis la pirámide de Maslow, es la motivación más básica, que es la supervivencia. Te estás jugando la vida y, por tanto, no puedes jugar. En ese momento apuestas todo a una emoción. Y no pienses que lo estás haciendo voluntariamente. Tu prefrontal está paralizado. No está siendo utilizado. Lo está decidiendo la emoción que en ese momento la naturaleza está poniendo en tu cuerpo. Puedes cambiarla, pero no en ese momento. Tendrás que hacerlo en un momento posterior, en una reflexión posterior, en un proceso de coaching. Lo que se enciende es ese diálogo interno, que es el protagonizado por el tengo que. Después de ver todo esto, te das cuenta de que esas disposiciones van a ser muy claras. Tengo que justificarme, tengo que poner excusas, tengo que defenderme, tengo que atacarle, tengo que conseguir que se calle, tengo que conseguir que lo entienda, tengo que conseguir salir de esta, tengo que, porque es la supervivencia la que te está impulsando. Por tanto, en tu lenguaje va a haber mucho tengo que. Si estás ante una circunstancia, imagínate, en tu trabajo, que tienes que alcanzar un resultado determinado, pues tengo que conseguir ese resultado sea como sea. Normalmente lo haces con esfuerzo, no lo haces con tanta imaginación, porque el tengo que es muy presionante. El sistema límbico, la amígdala, te está presionando y no tienes capacidad de flexibilidad mental, solamente tengo que. Por tanto, tenemos en el lóbulo frontal nuestra creatividad, en la amígdala tenemos nuestro poder animal, nuestro vigor físico para luchar o para huir. Y si tenemos en acción, en actividad, los recursos del cortisol, nos quedamos solamente con el vigor físico, con la fuerza, con nuestra capacidad de reaccionar emocionalmente como mamíferos. La pregunta surge, ¿controlar el instinto? ¿Debo entonces, cuando estoy en un momento de dificultad emocional, es decir, de rapto emocional, en el que me enfrento a otra persona, ¿debo controlar el instinto? Evidentemente, en muchas ocasiones sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por una parte tenemos cancelado nuestra capacidad de creatividad y por otra estamos cancelando nuestra posibilidad física de reacción emocional. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues que nos podemos quedar sin recursos. Así que vamos a tener muy posiblemente un bloqueo. Y esto se ve muy fácil al hablar en público, ¿no? Las personas que se bloquean, o en los exámenes, las personas que se bloquean, es porque se han quedado sin recursos. Digamos que el estrés, el cortisol se relaciona con el estrés directamente, la hormona del estrés le llaman, ¿no? El cortisol despliega también dopamina, despliega también epinefrina, despliega adrenalina, despliega otras hormonas, pero a largo plazo incluso esas hormonas se dejan de desplegar. Entonces, ese cortisol hace que la capacidad de creatividad se elimine, hace que tengamos la capacidad emocional, pero cuando esa capacidad emocional nos está empujando por una parte y por otra la estamos inhibiendo, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en muchos exámenes y al hablar en público, que el cuerpo dice, me bloqueo. Sabemos que es la tercera reacción emocional, ¿no? Tenemos la tercera estrategia animal, estrategia instintiva, que son luchar, huir o bloquearse. Bueno, pues ya sabemos que la de bloquearse viene precisamente por la intención de inhibir en el ser humano, por la intención de inhibir aquel comportamiento instintivo que nos parece que no es deseado, que no es deseable, que no es bueno. Así que, ¿cuántas veces se manifiesta esa reacción emocional a través del bloqueo? Simplemente porque estamos inhibiendo una reacción emocional sin generar una reacción de creatividad. Entonces, lógicamente, la alternativa, la estrategia que buscaremos es una
capacidad creativa, una capacidad de creación, una capacidad de nuevas ideas, de flexibilidad mental, no de bloqueo de la reacción emocional. ¿Y cómo se hace esto? Vamos allá. Bueno, voy a mirar aquí, que tengo una pregunta en el chat. A veces se produce la parálisis. Me imagino que lo pusiste justo antes de esta última diapositiva, ¿no? Entonces, solo por resumir todo lo hablado, estamos viendo que este panorama hace que ese cerebro, para lo que hoy en día necesitamos habitualmente, que no nos encontramos afortunadamente con tigres ni con elefantes furiosos, sino que nos estamos enfrentando a situaciones cotidianas, muchas veces de ellas sociales, se convierte en un cerebro tóxico, tanto por encenderse el lado emocional como incluso también cuando paralizamos e inhibimos el lado emocional, porque la alternativa tiene que ser otra, si no, no vamos a ser ni la sombra de nosotros mismos. Es posible que en esos momentos tú digas, ¿cómo es posible que no sea capaz de ser yo mismo? ¿Cómo es posible que no sea capaz de acercarme a una buena versión de mí mismo? ¿Cómo es posible que en otros momentos sí que vea claro cómo debería actuar, pero cuando llega el momento siempre me pasa lo mismo? Es porque no hemos salido de este cerebro tóxico. Estoy mirando el reloj para no pasarme demasiado. Bien, la estrategia alternativa que hemos mencionado. Sencillamente la vamos a poder tomar si elegimos qué es lo que ponemos en primer plano. Ya sé que parece sencillo, pero desde mi punto de vista, las cosas importantes de la vida, la esencia de la vida, habitualmente es sencilla. Y efectivamente, nuestro cerebro funciona de forma completamente diferente si le servimos la amenaza o le servimos el reto. Cuando estamos delante de una amenaza, ¿qué imágenes acuden a nuestro cerebro? Pues la imagen cargada de peligro, una imagen tremebunda, una imagen impactante, una imagen que nos colapsa, una imagen que nos hace ponernos en guardia. Lo que estamos percibiendo se convierte en algo abrumador. Esa amenaza se convierte en la gran protagonista. Para que realmente cambiemos esa amenaza por la imagen del reto, hay que hacer un esfuerzo. Y aquí está la clave. No viene solo. Digamos que en esos momentos en los que tienes esa dificultad emocional, el reto no viene solo. Porque seguro que en otros momentos, que a otras personas les parecen muy difíciles, en esos otros momentos, tú sí tienes el reto en mente. Tú sí sabes cómo tiene que acabar, cómo quieres que termine esa actividad, qué quieres conseguir. Porque cuando haces una actividad bien, normalmente es que tienes muy claro cómo quieres que acabe esa actividad, muy claro incluso el camino hacia ese destino. Por eso, en los momentos en los que tienes esa dificultad emocional, lo que te va a sacar del apuro es tener muy claro a dónde quieres llegar, cuál es el destino. Y te voy a poner un ejemplo en este mismo caso. Yo tengo por costumbre el que cuando tengo una relación que no es como yo quiero con alguien, únicamente trato de pensar, ¿cómo sería mi relación con esa persona tal como a mí me gustaría? ¿Cómo sería esta conversación? Voy a imaginarme esta conversación. Voy a imaginarme su cara. Voy a imaginarme incluso a mí. ¿Cómo sería si la conversación fuera como yo deseo? ¿Qué tipo de relación sería? No vale con buena. Eso, lo de bueno o malo, sabemos que es para la estrategia emocional, que solo entiende de bueno o malo, de blanco o negro. Hay que diseñarla con detalle. ¿Sería como la de dos amigos? ¿Sería como la de una persona, mi mentora? ¿O sería yo el mentor de esa persona? ¿O seríamos como dos socios? ¿O seríamos como dos aliados de conveniencia? ¿O seríamos como dos personas que nos hemos conocido de verdad? ¿Cómo sería esa relación? Es muy distinto los diferentes roles que se pueden tomar. Puedes ser el jefe de una persona. ¿Cómo quieres ser como jefe? ¿Cómo quieres que te vea como jefe? Puedes ser tu jefe. ¿Cómo quieres verle? ¿Cómo quieres que te vea?
¿Cómo quieres que sea esa relación? Pensando siempre que hay tres partes, la persona, yo y la relación. Claro, estas cuestiones abstractas solamente podemos acudir a ellas si estamos trabajando desde el prefrontal. Así que, en el momento que tienes una dificultad emocional, no en el momento de la dificultad, porque ahí la emoción va a hacer todo el trabajo, sino fuera, después, cuando tengas la oportunidad de tener un instante de taller, llamémosle, ¿no? De entrar en el taller y hacer cambios mentales. Plantéate cómo deseas que sea esa relación, cuál es tu objetivo, cuál es tu reto. Porque cuando ponemos el reto en pantalla pasa exactamente igual que pasa en el Google Maps. Tú le puedes decir al Google Maps, quiero salir de aquí, aquí hay una amenaza, este lugar es peligroso para mí. Google Maps te dice, dígame a dónde quiere que me dirija, que me da igual, lo que quiero es salir de aquí. Y te volverá a repetir, lo que necesito es que me diga dónde se quiere dirigir. Y al final, pues te das por vencido, le das al sitio al que te quieres dirigir y Google Maps de repente, tiki, 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 ta, hace el camino más corto para poder llegar a ese lugar. Pero ha necesitado que le digas el lugar de destino. Nuestra mente funciona exactamente igual. Y por lógica, no puede darte una solución si no sabe cuál es el resultado deseado. No te puede hacer el camino hasta ese resultado si no le dices cuál es ese resultado. Por tanto, la diferencia entre el rapto emocional y una estrategia más avanzada es que podamos poner el reto en pantalla. Con la pregunta de ¿qué quieres en vez de eso? Bueno, suena, ¿verdad? Es una pregunta de coaching, una de las más importantes preguntas de coaching. Porque en ese momento tenemos estos tres elementos, tálamo, amígdala y lóbulo frontal, que estaría muy bien que fueran familiares desde este momento para vosotros. Estación de repetición en el tálamo, que es el rastreador, amígdala, que sería el emocionador, y lóbulo frontal, que sería el razonador. Y los tres van a estar en plena conexión. El tálamo enviará la información a la amígdala. También lo envía al lóbulo frontal. ¿Qué es lo que sucede? Que si la amígdala no corta, no hace el rapto emocional, la información que llega un poco más tarde al lóbulo frontal acaba llegando. Así que el lóbulo frontal recibe la información del tálamo porque la amígdala no ha cortado antes esa comunicación y la amígdala también envía información al lóbulo frontal con las emociones que se les están produciendo, porque es muy importante para el lóbulo frontal conocer qué emociones hay asociadas a esa información. Muy importante. ¿Para qué? Para poder analizar con más detalle, con más detenimiento, cuestión de segundos, de un segundo, pero con el tiempo suficiente como para valorar de una perspectiva más amplia, desde una visión más amplia. Y para que una vez tenga toda la información, si tiene el reto en mente, que es el gran motivador, entonces saca sus propios recursos. Y su recurso es la dopamina. La dopamina es la gran gasolina para el alto rendimiento. La dopamina genera también adrenalina, en particular la norepinefrina, que hace que pongamos una gran atención a todo lo que hacemos. Máxima atención. Entre dopamina y norepinefrina, principalmente, que también son segregadas por el cortisol. Lo que pasa es que cuando el cortisol está presente, todo se oscurece. Pero si ese cortisol deja espacio para la dopamina, para que haga esa labor como neurotransmisor a lo largo de todo el sistema nervioso y de todo el cuerpo, estaremos haciendo que haya la máxima atención, pero no una alerta loca, sino atención verdadera. Nos damos cuenta de que no es un estado en el cual las emociones tengan el protagonismo. ¿Habrá la activación adecuada? No es que estemos relajados, no, estaremos activados como el corredor de los 100 metros lisos está activado en el momento en el que va a salir. No se deja llevar por la emoción, está perfectamente concentrado, con máxima atención y con la activación adecuada. Con una visión amplia de la situación, imposible con el rapto emocional. Y una asociación de ideas para crear otras nuevas, que solo se pueden producir en el córtex frontal, en el lóbulo frontal. Cada nueva idea, cada acción y cada logro que esté conectado con el reto refuerza el circuito de la dopamina. Es decir, si se me ocurre una idea
para poder alcanzar el reto, más dopamina. Si hago una acción para ir hacia el reto, más dopamina. Este es el secreto de que las acciones que nos dirigen al reto, cuando este está bien definido, cuando este es importante para nosotros, cada acción que hago me da satisfacción, porque se enciende más dopamina. Cada logro se enciende más dopamina. Así que este también es el circuito del aprendizaje, porque con cada acción la dopamina me ayuda a reflexionar qué es lo que puedo aprender de esta acción. Cada nueva idea, la dopamina hace que se fije. Así que el aprendizaje será una característica de este camino. Esto es lo que podemos decir, que podemos llamar cerebro saludable. Esto quiere conseguir exactamente el proceso de coaching. Eso es lo que el proceso de coaching, cada una de las partes, cada una de las fases del proceso de coaching trata de conseguir. Así que los recursos de la dopamina es una motivación de alto voltaje, no es la motivación de la supervivencia, es la motivación encendida por un reto, en la que la creatividad hace que nuestros recursos físicos, todos los recursos del cuerpo y de la mente se pongan en funcionamiento. Y para esto tenemos un ejemplo claro, como es Rafael Nadal, para no tener que dar muchas explicaciones. Rafael Nadal tiene una capacidad mental increíble y una capacidad física increíble, puesta la capacidad física al servicio de su capacidad de entrenamiento mental, su capacidad de concentración, su capacidad de atención, su capacidad de automotivación. Todo eso unido hace que consiga los resultados que está consiguiendo. Y todo se genera desde ese estado de flow. Estos recursos que acabamos de decir de la dopamina generan el estado de flow, pero el estado de flow también sigue ayudando a que la dopamina siga presente, a que sea un circuito de larga duración, como acabamos de decir también con el aprendizaje. Cada acción, cada logro, cada idea genera más dopamina. Hay que continuar con ese circuito y en particular concentrándose en el estado de flow. El estado de fluir es ese estado en el cual estamos consiguiendo un altísimo rendimiento y al mismo tiempo disfrutando. Y ese estado de flow genera y se realimenta con estas maravillosas sensaciones interiores. Nuestro clima interior es muy importante y también desde ahí podemos trabajar ese estado de flow, ese estado de creatividad, esos recursos de la dopamina, manteniendo nuestra serenidad, tratando de buscar la alegría en aquello que hacemos y también el amor por ese objetivo que estamos persiguiendo y lo que hay detrás de él, sobre todo, lo que ese objetivo significa para nosotros. Amor por las personas que van en nuestro camino. ¿Cómo reafirma eso nuestra creatividad, nuestra motivación, los recursos de la dopamina? Esas tres sensaciones, serenidad, alegría y amor, trabajando en ellas, estamos trabajando también en el circuito de la dopamina. Decíamos amor al objetivo y a lo que hay detrás del objetivo. Un propósito nos mueve, nos transforma, nos permite conseguir las mayores hazañas. Y esta es una foto del Camino de Santiago. Las personas que habéis hecho el Camino de Santiago, yo soy aficionado también a él. Sabemos que hay muchas dificultades, pues 20 y pico kilómetros cada día, hacerlos andando, no es ninguna broma, por la noche dormir en un albergue, a lo mejor alguien ronca, a lo mejor pues hay olores o hay lo que sea y no duermes todo lo que querías dormir. Es decir, la peregrinación es realmente un esfuerzo. ¿Y para qué lo haces? Si te puedes quedar en casa. Pues lo mismo el alpinista, lo mismo cualquier persona que tenga un gran reto que conseguir. Hace un enorme esfuerzo porque hay valores detrás de ese esfuerzo, hay un propósito detrás. Cualquiera que hace el Camino de Santiago es para conectar con los demás, conectar con la naturaleza, conectar con la espiritualidad, conectar consigo mismo, para un valor muy importante. No hace porque sí. Santiago es muy bonito, pero la gente no hace el Camino de Santiago para poder ver Santiago, porque si no vendrían en coche o en avión. Así que tiene que haber ese propósito para que se refuerce todos estos circuitos de los que estamos hablando, para que los recursos de la dopamina estén bien presentes, toda nuestra creatividad. Así que, como resumen, hay tres dimensiones en el flow.
Una, la mente, visualizar el reto. En esto hay que ser disciplinados, porque todo esto que estamos hablando, imposible de conseguirlo si no nos tomamos un rato para poder visualizar claramente el reto. Y es más, en muchas ocasiones a mis coaches les recomiendo que cada día, después de escuchar una grabación de programa de entrenamiento mental, puedan visualizar de nuevo el reto, porque estamos fijando ese circuito de la dopamina a partir de nuestra mente. Cuerpo. En el cuerpo la manifestación es la descarga de dopamina. Ese estado, que también el cuerpo hay que cuidarlo para que la dopamina tenga todos sus efectos, para que el estado llegue a todo el cuerpo, no esté bloqueado en ninguna parte. Tengamos el cuerpo bien flexible también. Pero en definitiva, esta es la fisiología del flow, que la dopamina se esparce por nuestro sistema nervioso y conseguimos ese estado. Y ese estado se alimenta desde un propósito que de verdad importa. Así que mente, cuerpo y alma están unidos en este proceso del que estábamos hablando. Así que ahora vamos a ver qué es lo que hace el coaching y cómo lo consigue. Bueno, me voy a pasar un poco del tiempo, pero vamos a verlo con detenimiento. Bueno, vais a ver que después de la explicación previa casi os lo estáis imaginando posiblemente cómo el proceso de coaching tiene como gran protagonista ayudar a una persona que pasa de la focalización en la amenaza a focalizarse en el reto y a conseguir todo lo que se puede conseguir a partir de ahí. Este es el proceso de coaching que todos conocéis. Es el proceso de coaching que utiliza International Coaching Community y que, en primer lugar, crear el clima con el coaching. En segundo lugar, buscar un objetivo bien diseñado. ¿Sabéis cómo se hace? Bueno, hay recursos dentro de universos.es o de observatoriocoaching.com para ver cómo es el objetivo bien diseñado. Después, visualizamos el objetivo con todo detalle. A continuación, preguntamos cuál es el valor detrás del objetivo y hacemos que tanto la visualización como las sensaciones corporales, como el valor que hay detrás del objetivo, se asienten firmemente en la persona. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque después, en el momento que le preguntamos ¿qué te lo impide?, cuando le preguntamos por el obstáculo, ya no tiene la misma visión que tenía antes de ese obstáculo. No le asusta ya lo puede ver de frente, después de fijar el objetivo, visualizarlo y ver el valor que hay detrás de él. A continuación, recursos, pues le ayudamos con creatividad, a que saque toda su creatividad, nuevas ideas, que después finalmente se transforman en acciones, que servirán para que las lleve a cabo, para en la siguiente sesión de coaching revisar cómo han ido las acciones y poder sacar nuevas ideas. Bien, pues tal como lo acabamos de explicar, la neurociencia del proceso de coaching sería, en el momento del clima, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a la persona a vaciarse de esa emocionalidad. La persona va a empezar a explicarnos todas sus dificultades desde el punto de vista de la amenaza. Hay que escucharles, hay que escucharle desde un estado como coach sereno, alegre y de empatía hacia la persona, amor podríamos decirle. Tu estado acabarás contagiándolo a la persona. ¿Por qué? Gracias a tu escucha. Si estás en ese estado y no lo escuchas, no se lo vas a contagiar. Pero si le escuchas, sí, porque se encienden sus neuronas espejo. Desde luego también se encienden las tuyas, pero como coach sabes que no puedes dejarte contagiar por la emoción de la otra persona. Sus neuronas espejo harán que poco a poco, aunque te esté contando cosas emocionalmente duras, poco a poco va viéndolas de otra manera. Y el hecho de contarlas también hace que se vacíe de ellas, las saque de su mente, de un lugar oscuro. Y está consiguiendo entrar en ese clima que necesita, que le estamos proporcionando con nuestra escucha. A continuación, va a conseguir el objetivo, como acabamos de decir hace un momento, bien diseñado, lo vamos a visualizar para que tenga esa referencia. No vale solamente con tenerlo escrito el objetivo. Si no lo visualizas, el Google Maps no funciona. Si no visualiza la persona el objetivo, no se enciende el lóbulo frontal. Hemos hecho que la amígdala deje de enviar cortisol. Hemos hecho que la amígdala apague un poquito su intensidad, reduzca su intensidad. Entonces, con el objetivo estamos tirando del lóbulo frontal, pero debemos visualizarlo para que se encienda el Google Maps, el lóbulo frontal. Y lo reforzamos, primero, con las sensaciones que se van a producir
Y segundo, en cuanto a ese mensaje del alma, del valor que hay detrás del objetivo. ¿Qué significa ese objetivo para ti? ¿Cuál es la importancia de ese objetivo? ¿Qué te aporta ese objetivo? Esas preguntas que hacemos le llevan al final el valor detrás del objetivo. Por tanto, ya tenemos el objetivo, lo tenemos visualizado, tenemos el valor detrás del objetivo. Hemos apaciguado la emoción, hemos apaciguado el efecto de la amígdala, no la tenemos tan encendida, y hemos encendido el lóbulo frontal. En ese momento, ese obstáculo se le va a aparecer como un acertijo, porque tenemos puesto ya la función que permite tomarse los problemas como acertijos, como algo que no es que tienes que pasar por encima o tienes que escapar de él. No, no. Es qué forma hay diferente de conseguir superar este obstáculo. Ya tienes el lóbulo frontal encendido. Y con preguntas diversas empiezan a salir recursos, creatividad, toda la que sea necesaria. Pero a partir de mantener, de sostener ese estado, muy importante, a partir de que visualiza el objetivo y el valor detrás del objetivo, el estado cambia completamente. Podéis ver la investigación que llamamos Coaching for Evolutions, en las que vimos a 21 personas, le hicimos el proceso de coaching y después de visualizar el objetivo y de ver el valor detrás del objetivo, se le encendieron todos sus recursos, con una forma de pensamiento completamente distinto a antes del objetivo. Eso lo pudimos demostrar con esta investigación. Por tanto, y esto es debido a que se le encienden los recursos, el lóbulo frontal está jugando, está permitiéndose conseguir nuevas respuestas a ese acertijo que es el obstáculo. Y obstáculo porque ya no es amenaza. La diferencia desde mi punto de vista es que ahora vemos el reto, antes no lo veíamos. Antes veíamos una amenaza, ahora vemos el objetivo, el reto, y vemos aquí algo que es un obstáculo para llegar al reto. O sea que el protagonismo lo sigue teniendo el objetivo. Y eso sigue haciendo que descarguemos dopamina, que consigamos seguir con el aprendizaje. Y por último, sacaremos las acciones. Y las acciones son un aspecto fundamental, porque en el momento que la persona lo está sacando, debemos detectar si está motivada. Es decir, si se enciende la dopamina, si la dopamina está activándose, está saltando detrás de esa acción. Vemos en sus ojos cuántas veces que brillan. Es que esas acciones en ese momento están siendo designadas como un momento bonito, un momento de disfrute. Cuando llegue el momento de la acción tendrá muchas más posibilidades de hacerlo, si está creada desde este momento de alta inspiración. Por eso es tan importante fijarlas, porque no va a ser lo mismo que las piense después. En ese momento está uniendo la imagen, el ensayo mental de esas acciones lo está uniendo con ese momento de alta intensidad. El lóbulo frontal está encendido y la dopamina está repartida por el sistema nervioso. Cuando haga esa acción, de nuevo surgirá la dopamina, de nuevo surgirá, en el momento que la vaya a hacer, de nuevo surgirá esa motivación de alto voltaje. Muy bien, pues aquí os voy a dejar para las diapositivas, cuando os envíe las diapositivas, este resumen de cuál es el circuito de la amenaza, cuál es el circuito del reto, para que puedas repasarlo y tener un esquema muy rápido para poder fijarlo en tu mente. Bueno, y ahora se trata de que experimentes. ¿Qué metáfora pondrías ahora sobre lo que significa un objetivo? Estaría interesante que ahora que has visto una visión un poquito distinta, ¿qué metáfora te puede surgir sobre lo que significa para ti un objetivo, un reto? Segundo, ¿por qué no usar este conocimiento ya? Comienza por algún problema sencillo que ahora mismo te esté llevando al cerebro tóxico y conviértelo en un reto con el conseguir el cerebro saludable. Prueba. Quizás como coach ya hayas comprobado el poder del reto, pero trata de hacerlo ahora, sencillamente. ¿Qué quieres en vez de eso? ¿En qué quieres que se convierta? ¿Cuál es el resultado final que deseas? Y visualízalo.